Fénix Azul los saluda y les comparte comunicación de seres pleyadianos, llamados Mitria y Mitra, los que entregan información respecto de sus avances evolutivos, y su relación con los seres de la Tierra. A este video lo titularemos Mensajes de Mitria y Mitra. Seres pleyadianos. Mitria y Mitra. Hablamos con ustedes ahora acerca de los comienzos de nuestra ascensión. Una vez que llegamos a nuestro nuevo hogar en las Pléyades, estuvimos por fin libres de la guerra y la lucha. Con esta liberación del temor podíamos esperar una mejor vida. Nosotros, los pleyadianos, estamos muy involucrados con nuestra familia de la Tierra porque entendemos totalmente el estado mental de muchos de ustedes. Sabemos cómo se siente que se ofrezca la esperanza de una nueva vida y no estar totalmente seguros de si podemos confiar en esa posibilidad. ¿Acaso podíamos tomar el riesgo de que la vida estuviera llena de paz y de calma tras haber tenido tanta guerra y disrupción? De hecho, nos tomó varias generaciones, que son más largas que las de ustedes, porque vivimos mucho más tiempo, para establecer el concepto de la libertad, de elegir la paz, el amor, la felicidad y el gozo. Nosotros entendemos cómo nuestra querida familia de la Tierra debe decidir vivir la esperanza que se le ha presentado. Después de todo, ustedes han vivido en la ilusión por miríadas de encarnaciones, así que, ¿qué tal si creyeran en otra ilusión más? Por lo menos esa posible ilusión está llena de luz multidimensional y amor incondicional. Después de haber vivido en la ilusión durante muchas vidas, en oscuridad y temor, ¿cómo pueden darle la espalda a la esperanza? Fue lo mismo para nosotros. Asimismo, estábamos muy ocupados forjando una nueva vida para nosotros, al igual que ustedes lo estarán haciendo pronto. El forjar un nuevo mundo nos mantuvo ocupados. Sin embargo, los retos de crear una nueva sociedad fueron un reto continuo. Por generaciones viajamos de lugar a lugar, viviendo vidas enteras en las naves espaciales. En consecuencia, nuestra sociedad fue basada en un mundo muy pequeño. Por otro lado, tuvimos largos periodos en los cuales estuvimos en un planeta, pero continuamos topándonos con el mismo problema una y otra vez. Nosotros encontrábamos la paz, y luego, ellos, usualmente los draconianos, nos encontraban, y se reanudaba la lucha. Aunque aparentemente estábamos escondidos, había muy poca seguridad, puesto que, habiendo encontrado nuestros refugios seguros antes, después éramos invadidos de nuevo. Debido a nuestras muchas derrumbadas esperanzas, nos habíamos apegado a un sentimiento de ser victimizados. Nos sentíamos como si tuviéramos muy poco control de nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra sociedad. ¿Ven por qué hemos venido a asistir a nuestra familia de la Tierra? Nosotros somos sus ancestros, y sabemos que somos responsables de ser el ejemplo para aquellos a quienes dejamos atrás. Sí, nosotros abandonamos a muchos de ustedes en nuestra constante búsqueda para encontrar la seguridad. De alguna manera, a través del proceso de crear una nueva realidad y estando libres del temor y la victimización, nos dimos cuenta de que habíamos acusado a otros de hacerlo en contra nuestra. En otras palabras, a fin de cambiar nuestra realidad tuvimos que cambiar nuestro yo. Específicamente tuvimos que cambiar nuestro estado de conciencia. Nos habíamos estado sintiendo presas por tan largo tiempo que nos habíamos olvidado del daño que habíamos ocasionado a la querida Gaia, quien nos había ofrecido un hogar seguro. Si no cambiábamos, y lo hacíamos rápidamente, acabaríamos haciendo a nuestro nuevo mundo lo que habíamos hecho una vez a la Tierra. Habíamos dejado nuestro hogar en Lyra para encontrar paz, pero no teníamos paz interior. Teníamos temor. Finalmente estábamos aprendiendo que solamente podíamos crear en nuestra realidad lo que sostuviéramos en nuestro corazón y mente. Esta información nos fue muy difícil de aceptar. Cuando una sociedad se basa en las guerras y la victimización durante un largo tiempo, se vuelve muy difícil encontrar al enemigo interior. Solo aquellos de nosotros que teníamos una conexión espiritual pudimos empezar a ver en nuestra propia oscuridad. Afortunadamente eso fue suficiente para cambiar el curso de nuestras creaciones. Aquellos de nosotros que habíamos recordado nuestra conexión con el espíritu empezamos a ir a nuestro interior para pedir perdón por lo que habíamos hecho a otros.
Sorprendentemente todos obtuvimos la misma respuesta, pero con diferentes palabras. El mensaje que obtuvimos fue: deben perdonarse a sí mismos a fin de aceptar el perdón de otro. Una cosa era pedir perdón al espíritu, pero otra era pedirnos a nosotros mismos perdón. Primero teníamos que decidir exactamente de qué necesitábamos perdonarnos. Nos empezamos a reunir en pequeños grupos para encontrar la respuesta a esa pregunta. Afortunadamente la energía de nuestro grupo nos permitió regresar a la historia de nuestra civilización de una manera desapegada. Una vez nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho a otros, buscamos las respuestas al por qué habíamos hecho esas cosas. Nos dimos cuenta de que nuestro sentido de sentirnos victimizados nos había dado permiso para percibir a otros como un enemigo sin tener una prueba adecuada. Debido a ese proceso de toma de decisiones, habíamos atacado sin tratar de hablar, y abandonado sin tratar de sanar. El darnos cuenta de eso fue vital porque se convirtió en la base de nuestra sociedad. Una vez que nos dimos cuenta de que nuestras acciones se basaban en el temor, vimos que habíamos ido contra el núcleo mismo de la naturaleza que nosotros habíamos pensado que estaba basada en amor y aceptación. Por consiguiente, ahora necesitamos regresar en nuestra historia y rehacer nuestros errores en nuestra conciencia a fin de que nuestras nuevas y habituales respuestas pudieran ser cambiadas. Por lo tanto, revisamos nuestro pasado para discernir qué decisiones habíamos tomado a partir de una posición de temor, y cuáles se basaban en correctas percepciones de nuestros enemigos. Después de haber determinado cuáles eran nuestras decisiones temerosas, reconsideramos cómo hubiéramos podido, en vez de eso, comunicarnos y sanar. Fuimos capaces de discernir situaciones con el enemigo. El servirse a uno mismo, en las cuales respondimos con poderosas tácticas, y las situaciones en las que tuvimos temor y corrimos, o a las que nos apegamos sin pensar primero adecuadamente. Estudiando nuestro pasado nos permitió aprender las lecciones que estaban escondidas en nuestros errores, y la sabiduría que obtuvimos de nuestras elecciones efectivas. Una vez que regresamos a nuestra gente con esa información, fue más fácil para ellos descubrir su propia culpabilidad, enojo y temor. Una vez que otros hubieron experimentado y liberado sus emociones, ellos también sintieron la necesidad de ir a su interior y conferir con su espíritu. Al principio nuestras comunicaciones con el espíritu fueron en su mayoría individuales, pero gradualmente se empezaron a reunir pequeños grupos para liberar lo viejo y sentir las bendiciones del espíritu. Los grupos se sentían tan llenos del espíritu que querían mostrar su gozo bailando, cantando, pintando, escribiendo y muchas otras expresiones creativas. El gozo de expresar nuestra creatividad liberó una nube negra de nuestra conciencia que habíamos olvidado estaba allí. Repentinamente nuestro temor y sentimiento de victimización se había ido. Estábamos demasiado ocupados creando una nueva vida para pensar en el temor. Como cada vez más de nosotros estábamos desarrollando una relación íntima con el espíritu, pudimos entregarle la protección de nuestro mundo y sociedad al espíritu. También liberamos ese servicio a aquellos que habían descubierto que protegiendo a otros era su mayor expresión creativa. Y cuando finalmente nos estábamos estableciendo en nuestro nuevo hogar, y expandiendo nuestros deberes galácticos, fue cuando empezamos a descubrir una pequeña voz en nuestro interior. Habíamos iniciado la siguiente fase de nuestra ascensión, sin haber sabido nunca que nuestro proceso había comenzado. Tras un largo tiempo yendo de un lado a otro estableciéndonos, luchando y partiendo, habíamos perdido en su mayor parte nuestro deseo de realizar una profunda contemplación interna, la cual había sido alguna vez nuestra tónica. Ahora, al entrar la paz y la calma a nuestras vidas estábamos regresando a nuestro yo. Pero, ¿quién era esa vocecita que tantos de nosotros estábamos escuchando? ¿Era nuestro espíritu en una forma más tangible, o era una versión del yo a la que estábamos regresando? Algunos de nosotros estábamos demasiado ocupados con nuestras vidas diarias como para prestar atención a estas cuestiones. Por otro lado, aquellos con una expresión más femenina e introspectiva, tales como Mitria, no podían ignorar esas cuestiones ni la voz interna. En consecuencia, Mitria contará su historia, pues, en ese entonces, éramos dos personas. De hecho, no nos habíamos encontrado todavía.
Mitria habla. Yo estaba entre aquellos que se habían agrupado al principio para conectar con nuestro espíritu, por lo que la vocecita no era tan vocecita para mí. De hecho, mi voz interna me perseguía constantemente y no me daba descanso. No podía dormir y comía solamente para sobrevivir. Por lo tanto, me volví cada vez más cansada, y eventualmente, enferma. No obstante, ninguno de los sanadores podía determinar la causa de mi inhabilidad para dormir, mi extrema sensibilidad a los alimentos, mis puntos dolorosos, mareos y confusión. Ellos suponían que se debía a que estaba exhausta y recomendaron que regresara a casa a descansar. Sin embargo, el sueño no me venía. Me daba de vueltas y mantenía a mis compañeros de piso despiertos con mi constante voltearme y quejarme. Finalmente, ellos vinieron a mí en grupo y me sugirieron que pasara algún tiempo en uno de los nuevos templos que se estaban creando. Su sugerencia me trajo mi primera paz interior que no había sentido desde que la voz interior había empezado a darme instrucciones, las cuales parecían imposibles de entender. De hecho, no fue sino hasta el momento en que mis queridos amigos hicieron la sugerencia que me di cuenta que había estado en realidad recibiendo instrucciones. Desafortunadamente, estas instrucciones estaban en un lenguaje que yo podía recibir solamente en imágenes, metáforas, emociones y pensamientos disociados. Tal vez uno de los ancianos que estaban estableciendo los templos pudiera asistirme. Yo me acababa de volver en adulta, de cerca de 70 de sus años, como les he dicho, nosotros vivimos mucho más tiempo que ustedes. Había pasado la mayoría de mi vida en una nave espacial, pues nací entre nuestros diferentes hogares planetarios. No obstante, como había crecido con todas las historias, y era por naturaleza muy empática, me sentía como si hubiera vivido a través de cada experiencia planetaria. De hecho, me dijeron que yo había estado con ellos entonces, pues mi vida parecía transcurrir como una serie de constantes. Nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, una y otra vez. Cuando niña, recordaba esas vidas tan claramente como recordaba quién había sido antes. Sin embargo, cuando me volví adolescente, quería crear una nueva versión de mí en vez de vivir lo que aparentaba ser una larga secuencia de la misma versión de vida una y otra vez. Quizá mi confusión y mareos eran debidos a todas mis otras vidas regresando a mí, todas a la vez. Cada vida parecía estar diciéndome la misma cosa y conduciéndome a la misma destinación. No obstante, no podía entender lo que se me decía, o hacia dónde estaba siendo conducida. Yo necesitaba una guía desesperadamente. Desafortunadamente, debido a que nuestros templos seguían estando bajo construcción, tuvimos que fijar una cita para hablar con alguien y aguardar a que hubiera una apertura. No voy a usar segmentos de años, meses o días, pues nosotros contábamos el tiempo de manera muy diferente a ustedes. Simplemente diré que fui forzada a esperar y sufrir durante lo que aparentó ser para mí un muy largo tiempo. Sin embargo, mis compañeros de piso habían dejado muy en claro que estaba siendo una influencia muy disruptiva para nuestro grupo. Todos ellos habían encontrado sus posiciones para crear nuestra nueva vida, y trabajaban día y noche para conseguir esa meta. Yo, por otro lado, no había encontrado aquello a lo que mi voz interna me estaba conduciendo, y estaba llena de temerosas emociones, debido a mi confusión interna. Yo decidí que debía salir a la naturaleza y pasar mi tiempo sola en los hermosos alrededores de nuestro nuevo hogar planetario. En consecuencia, a la mañana siguiente, antes del amanecer, cogí una pequeña vivienda portable, que es similar a sus tiendas de campaña, empaqué algunos comestibles y simples cazuelas, y partí al bosque. No tenía ni idea hacia dónde iba, ni qué iba a hacer, pero al dejar mi mensaje para mis compañeros de piso en lo referente a mi destinación, sentí un breve momento de paz. Luego, salí calladamente, cerrando la puerta a mi primera experiencia en un hogar planetario. Como había crecido visitando nuevos planetas, lunas y asteroides, mis habilidades de supervivencia en un territorio desconocido eran excelentes. Nunca pensé ni por un momento que fuera a estar en algún peligro. Además de eso, siempre había sentido un apego a la Tierra de cualquier área que visitábamos.
De hecho, esa fue mi guía, junto con otras, que me asistieron a encontrar este hermoso mundo de abundancia y de paz. Ahora bien, yo no tenía ni idea de dónde iba, pero era un navegador de nacimiento, y sabía que podía regresar a nuestra pequeña aldea cuando fuera tiempo para mi cita. Anduve todo el día antes de encontrar un lugar protegido donde pudiera montar mi vivienda portable. Tras haberla montado, me senté a comer algo de los simples alimentos que había empaquetado calladamente. Solo había traído suficientes alimentos para unos cuantos almuerzos, pues no deseaba tomarlos de mis queridos amigos. Además, estaba muy confiada de que podía vivir de la tierra. Mientras comía mirando al crecientemente oscurecido cielo, me sentí más calmada de lo que me había sentido desde que mi voz interna había comenzado a gritarme en mi mente. Los alimentos me supieron realmente buenos, y disfruté de cada bocado. De seguro, esta era una señal de que había tomado la decisión adecuada. Pero al contrario, me desperté a la primera tormenta que había experimentado desde que habíamos aterrizado en este planeta. Me desperté agarrando mi cobija, y me di cuenta de que mi vivienda portable, tienda de campaña, había sido soplada por el viento y mis utensilios para comer habían sido esparcidos por toda el área. Nunca pude encontrar algunos de ellos. Yo quería una aventura, pero conseguí algo más de lo que contaba. Sabía que no debía salir a caminar durante una tormenta, por lo que tomé lo que pude recolectar y me acurruqué bajo el ala de una roca saliente. Estando sentada contra la roca, me puse a reflexionar. Había caminado desde antes del amanecer, y solamente me había detenido cuando oscureció. Luego, permanecí hasta tarde observando los nuevos sistemas de estrellas en el cielo nocturno. Solamente podía imaginarlo porque estaba tan cansada que no vi ninguna de las señales de advertencia de esa enorme tormenta. ¿Y por qué no me había despertado más pronto? Tal vez había vivido en una aldea demasiado tiempo, y había perdido el contacto con la naturaleza. Definitivamente parecía que había perdido el contacto con mi yo. Como las estrellas eran ahora invisibles, y eran la forma de navegación que había aprendido en la nave espacial, tenía que quedarme allí hasta que la tormenta amainara, y los cielos se despejaran. Solamente la gran fatiga que había estado sufriendo durante muchas rotaciones de nuestras lunas me permitió caer dormida en medio de la enorme tormenta. No sé cuánto tiempo dormí, si es que dormí en realidad, pues mi mente estaba viendo aquello que hasta ahora me había evadido. Recuerdo decir repetidamente en mi cuerpo nocturno: debo recordar ese sueño. Me desperté en un hermoso y despejado día con ese pensamiento en mi mente. Sin embargo, no podía recordar el sueño. Tenía solamente las mismas pasajeras imágenes que me habían perseguido desde que la voz empezó. Sin embargo, el sueño parecía ubicar esas imágenes en una secuencia que, por supuesto, no podía recordar. Una grandiosa luz reluciendo sobre mi cuerpo, secando mi ropa, y calentando la roca, me despertó. Estaba recostada sobre la roca que me había ofrecido cobijo de la tormenta cuando algo captó mi atención. Cuando vi más de cerca, vi que la roca destellaba como si hubiera millones de pequeñas estrellas incrustadas dentro de ella. Yo había estado en muchos planetas y visto muchos parajes, pero nunca había visto antes una roca como esa. Decidí que, ya que la tormenta me había traído aquí, allí me quedaría, recostada contra esa roca, por tan largo tiempo, como fuera necesario. No obstante, lo que restaba de mis alimentos se habían terminado, así que, tenía que usar mis habilidades empáticas para encontrar agua y saber qué era comible. Esas habilidades innatas fueron lo que me había traído un propósito en la nave espacial, un propósito que había perdido desde que me había establecido en nuestro nuevo mundo. El agua fue encontrada. Los alimentos fueron localizados, los cielos nocturnos estaban trazados y yo era inútil. Quizá esa sea una de las razones por las cuales había estado teniendo tantas dificultades. No había encontrado mi lugar en nuestra sociedad. Era demasiado joven para servir en el templo y demasiado vieja para estar sentada simplemente, que es lo que había estado haciendo. Con razón mis compañeros de piso se habían cansado de mi presencia. Con el pensamiento de mi inhabilidad para encontrar mi lugar me quedé dormida, ¿o fue eso una profunda meditación?
Nosotros estamos siempre con ustedes, pues compartimos su espíritu. Fénix Azul se despide desde el corazón hasta un próximo encuentro. Comparte y suscríbete.